Shalom para todos. Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Apitzet veremos el tema reparando los muros y las puertas. Comencemos leyendo el siguiente verso. Isaías 58:12 nos dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los fundamentos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Un reparador de portillos fue Nehemías. Él reparó los muros y las puertas de Jerusalén. Antes de meternos a fondo, veamos una breve introducción. El pueblo de Yasharel fue llevado cautivo a Babilonia en 3 etapas. Primero en los tiempos de Joacim, luego en los tiempos de Joaquim y por último en el año 11 de Sedequías. Todo fue por etapas. De la misma forma, el retorno del cautiverio también fue por etapas. Primeramente el rey Ciro dio orden de restaurar el templo, de llevar los utensilios que estaban en Babilonia a la casa de Yahweh que estaba destruida. Ciro envió a Zorobabel y a Yeshua, quienes restauraron primero el altar y después el templo. Luego, 58 años después, vino Esdras y adornó el templo, y también abrió las escrituras. Luego, 13 años después, llegó Nehemías para restaurar los muros, las puertas y la ciudad en sí. Vamos a concentrarnos en Nehemías, que reparó portillos. La historia de Nehemías es un retrato de la vida de la asamblea en vías de restauración para llegar a ser como Filadelfia, que es la asamblea elegida. ¿Para qué sirve un muro? Para protegerse en primera instancia, pero también sirve para separar. Un muro sirve para excluir y también para incluir. Los muros de separación tienen sus puertas, y estas puertas representan la restauración del creyente y la asamblea. Antiguamente Jerusalén representaba el centro de la exaltación, pero la presencia o kabut de Yahweh abandonó el templo, como lo dice Yehezkel. Y en estos tiempos, Yahweh no admite otro centro de exaltación, sino la vida en la asamblea. Esto fue la introducción. Ahora sí, entremos de lleno en materia. Nehemías 3:1 nos dice: entonces se levantó el Cohen Gadul Eliashib con sus hermanos los Cohanim, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea, y edificaron hasta la torre de Hananel. Lo primero que fue restaurado fue la puerta de las ovejas. Esto representa nuestro nuevo nacer. Representa también a Yeshua, que vino por primera vez como oveja y entró por esa puerta montado en un pollino de asna. Cuando él retorne por segunda vez, entrará por la puerta oriental, ya no como oveja, sino como león, como rey de reyes. La puerta de las ovejas nos habla de la entrada a la vida en la asamblea. Nadie puede entrar sino por Yeshua. Él ha dicho: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Ustedes saben muy bien que toda puerta tiene sus cerrojos. El cerrojo es vital, porque no podemos admitir a cualquiera en la vida de la asamblea. No podemos ser totalmente inclusivos de una manera ingenua, incluyendo toda clase de personas. No. Debemos tener cuidado de incluir solamente ovejas, no lobos. Por eso son necesarios los cerrojos.
Los cerrojos hablan del proclamador que tiene la llave de David. En Hechos capítulo 20 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el rey Jacodesh os ha puesto por ministros para apacentar la asamblea del Adón, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces, poner cerrojos en la asamblea es de vital importancia, porque los lobos están sedientos de carne, queriendo arrebatar presa, y el encargado de poner ese cerrojo es el proclamador, que tiene la autoridad de expulsar lobos. Ahora pasemos a la segunda puerta, que fue restaurado. Estamos hablando de la puerta del pescado. Nehemías 3:2 nos dice: junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Después que una persona ha sido salva, entrando por la puerta de las ovejas Yahshua, después de eso, su primer deseo que tiene es pescar hombres. Por ejemplo, cuando Saulo se convirtió a Yahshua, dice la palabra en Hechos 9:19, enseguida proclamaba a Mashiach en las sinagogas. Esto es necesario en la vida de la asamblea, porque muchas veces nos apacentamos a nosotros mismos y no somos pescadores de hombres. Yahshua anhela que seamos pescadores de hombres. La vida de la asamblea no solamente es escuchar doctrinas avanzadas, sino que Yahshua quiere más bien vida práctica. La mejor vida práctica es enmaderar la puerta del pescado, es decir, ser pescadores de hombres. Yahshua dijo a sus discípulos: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. También dice Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la shalom, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Zion: Yahweh tu Elohim reina. Primero se menciona diciendo: publica salvación, es decir, proclama de las buenas nuevas, y después publica diciendo: Yahweh tu Elohim reina, es decir, proclama la besorá del reino, ser reyes y kuanim. Realmente, los pies hermosos no son aquellos pies que van al salón de belleza y lo pintan, sino aquellos que tienen polvo de la proclamación. Yahshua envió a sus discípulos de 2 en 2 a proclamar, a ser pescadores de hombres. Ahora pasemos a la tercera puerta restaurada, la puerta vieja o antigua. Nehemías 3:6 nos dice: la puerta vieja fue restaurada por Yauyada, hijo de Paseach, y Mesulam, hijo de Besodya. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Después que una persona es oveja, después que ha pasado por la puerta del pescado y se convierte en pescador de hombres, el siguiente paso es restaurar la puerta antigua o vieja. La puerta vieja se refiere regresar a las sendas antiguas. Eso lo menciona el profeta Irmías. Regresar a las sendas antiguas no es volver al judaísmo o mesianismo, no.
Regresar a las sendas antiguas es volver a los hechos de la asamblea primitiva. ¿Qué hacía la asamblea primitiva? Hechos 2:42 nos dice: y perseveraban en la doctrina de los emisarios, en la comunión unos con otros, en el partir del lejem y en las plegarias. Alguien me preguntó diciendo: ¿por qué tenemos que hacer plegaria en grupo, si la plegaria se hace en secreto? Claro que se hace en secreto, pero eso se refiere a la plegaria personal. Pero aquí vemos que la asamblea primitiva tenía comunión unos con otros, participando juntos en la plegaria. Por tanto, hacer plegaria en grupo es regresar a las sendas antiguas. Hechos 1:1 nos dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar. Fíjense en el orden. Yeshua primero hacía, luego recién enseñaba. Es decir, lo que Yeshua demanda de nosotros es vida práctica. No llenemos tanto nuestra cabeza de pura información como el panadero del faraón, que tenía muchos manjares en su cabeza, pero no lo bajaba a sus manos, es decir, no lo ponía por obra. Y al final, ¿cómo terminó? Colgado y con la boca llena de moscas. Así va a suceder si no ponemos por obra lo que oímos y enseñamos. Vivir una vida práctica es lo que realmente vale. Entonces, la puerta vieja o antigua significa regresar a las sendas antiguas. Pasemos ahora a la cuarta puerta de restauración, la puerta del valle. Nehemías 3:13 nos dice: la puerta del valle la restauró Hanum con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. La puerta del valle nos habla acerca de la humildad. Cuando nosotros llegamos a la vida de la asamblea, venimos con mucha vanidad, con ganas de buscar posiciones, traemos muchas cosas, mucha altivez, buscando influencias, lugares privilegiados, etc. Y esta puerta del valle habla de eso, aprender humildad y servicio a los demás. Porque Isaías 44 nos dice tocante a los valles: todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Este verso tiene una aplicación directa con el rey Shaul. ¿Se acuerdan de Shaul? Dice la palabra que Shaul era más alto entre todos los Yasharelim, tenía la estatura mayor, de la cabeza para arriba, sobrepasaba a todo el pueblo. Pero ¿cómo terminó su cabeza? Yahweh permitió que los filisteos le cortaran la cabeza, es decir, si los líderes no viven de acuerdo a la voluntad de Yahweh, entonces Yeshua pasa su hoz y corta la cabeza, porque la cabeza no es para elevarse sobre el resto, sino para servir al resto. Por tanto, la puerta del valle nos enseña el principio de humildad y servicio. Pasemos ahora a la quinta puerta, que fue restaurado, la puerta del muladar. La puerta del muladar era una salida para botar la basura en el valle de Hinnom, que se llamaba la Gehenna. En el valle de Hinnom se arrojaba la basura de Jerusalén.
Por tanto, las puertas sirven para dos cosas. Sirve para abrir y sirve para cerrar. Las puertas se abren para que entren las ovejas. Por eso Yahshua dijo, entrarán por la puerta y hallarán pastos. Pero la puerta también tiene otra función, que es para expulsar o sacar. La puerta del muladar era por donde sacaban la basura. Esto se refiere en el aspecto individual y también en el colectivo. En lo individual se refiere a nuestra vida interior. En nuestra vida interior hay muchas cosas. Cada uno de nosotros tiene una vida secreta bien escondida. No es pública, solo Yahweh la conoce. Y allí Yahshua está tratando con nosotros. Está sacando nuestras inmundicias por la puerta del muladar. Entonces, la puerta del muladar significa dejarnos tratar por Yahshua. Es nuestra responsabilidad como creyentes deshacernos de toda transgresión. Y es la responsabilidad de Yahweh llenar vasijas vacías con aceite. ¿Qué le dijo Elishua a la viuda? Búscate vasijas y no pocas, que estén vacías. Y todas esas vasijas fueron llenas con aceite. Es decir, la condición para ser llenos del Ruach HaKodesh es estar vacío del viejo hombre. En Revelaciones se presenta una vasija vacía. Es Filadelfia, que era pobre, débil y con poca fuerza. Pero Yahshua lo llena por completo y le dice, pero tú eres rico. En cambio, había una asamblea rebosante de egoísmo y orgullo. Era la asamblea en Laodicea, a la cual Yahshua le dice lo siguiente: tú dices que eres rico, que no necesitas nada, ni siquiera de mí, porque estoy afuera de la puerta, tocando, pero tú eres pobre, miserable, ciego y desnudo. Entonces, Yahshua necesita enmaderar en nosotros la puerta del muladar para botar a la basura al viejo hombre. Y después de esto, podemos avanzar a la siguiente puerta. Esto es la puerta de la fuente, que significa la llenura del Ruach de Yahweh. Pero si estamos llenos de nosotros mismos, entonces Yahshua no va a bendecirnos. Tenemos que usar la puerta del muladar. El ejemplo ilustrativo de todo esto es la historia del fariseo y el publicano. Se presentaron dos personas. El publicano usó la puerta del muladar y el fariseo no. El fariseo se presentó lleno, diciendo: Adón, yo soy el bueno, yo ayuno tantas veces a la semana, doy diezmos, yo hago esto y aquello. Pero el otro se presentó vacío y débil, diciendo: Adón, sé propicio a mí que soy transgresor. Se presentó sin fuerzas, y dice la palabra de Yahweh, que salió justificado el publicano y no el fariseo. Por ende, es vital usar la puerta del muladar. Muchas personas le huyen a la corrección de Yahweh, y esto es cerrar la puerta del muladar. Por la puerta del muladar se echa toda la basura fuera de la asamblea. Nosotros no podemos traer muerte a la asamblea. No podemos traer lepra dentro de Jerusalén, porque si es así, entonces seremos realmente sacados por la puerta del muladar para ser tratados allí en el valle de Hinnom. Por tanto, mientras estemos aquí en la tierra,
tenemos el tiempo para sacar toda inmundicia de nuestra vida. De lo contrario, la palabra dice que si la sal perdiere su sabor o su fuerza, no sirve para nada, ni para sazonar, ni para la tierra, ni aun para el muladar. Entonces, es necesario ser tratados aquí y ahora, y no ser tratados en el valle de Ginón, horno de pruebas, en la gehenna de fuego. Nehemías 3:15 nos dice: Shalum, hijo de Col-José, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. La puerta de la fuente significa ser llenos del Ruach HaKodesh, es decir, después que hemos sido liberados de toda basura de nuestro carácter. Entonces nos convertimos en vasijas limpias y vacías que necesitan ser llenados con el Ruach de Yahweh y Yahshua. Necesitamos que fluya el poder del Ruach en nuestras vidas. Y aquí viene un dato interesante. Ser llenos del Ruach HaKodesh no ocurre una vez y para siempre. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, si ustedes miran el libro de los Hechos, dice que 120 discípulos fueron llenos del Ruach HaKodesh en el día de Shavuot. Pero más adelante muchas de estas personas, en Hechos 4:31, estaban haciendo plegaria, y el lugar donde estaban tembló, y fueron llenos del Ruach HaKodesh por segunda vez. Eso indica que el Ruach HaKodesh se derrama constantemente, no ocurre una sola vez. Otro ejemplo, los hermanos en Éfeso. Cuando Saulo estuvo con ellos por más de 3 años, vieron las maravillas de Yahshua, fueron llenos del Ruach HaKodesh, y muchos años después, Saulo les escribe diciendo: no os embriaguéis con vino, antes bien, sed llenos del Ruach HaKodesh. ¿De qué manera? Hablando, proclamando. Somos llenos del Ruach, hablando de Yahweh y Yahshua. Hay que hablar, hay que fluir, hay que proclamar, hay que enseñar. Todas esas experiencias son vida práctica. Esto nos llena del Ruach HaKodesh. Entonces, la sexta puerta de restauración es la puerta de la fuente, que significa ser llenos del Ruach HaKodesh. Pasemos ahora a la séptima puerta, la puerta de las aguas. Esta puerta, por ser la séptima, es la puerta más especial. Y curiosamente esta puerta se menciona en el verso 26. El texto nos dice: y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente, y la torre que sobresalía. La puerta de las aguas se menciona justo en el verso 26, y el nombre de Yahweh tiene un valor numérico de 26. ¿Simple casualidad? Claro que no. El agua representa la palabra de Yahweh. La palabra te consagra. Al solo leer la palabra, eso produce limpieza de tus pies, porque nosotros ya hemos sido lavados por la sangre de Yahshua. Por eso Yahshua dijo: los que están bañados no necesitan sino lavarse los pies. Eso le dijo Yahshua a Kefas en la cena memorial. Entonces, el agua de la palabra nos lava los pies, nos purifica nuestro caminar. Por eso dice el Taelim 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Eso Saulo lo sabía muy bien. Por eso le dijo a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Es decir, la lectura de la palabra es vital, tanto así que me atrevería a decir
que el antídoto para contrarrestar los malos pensares es la lectura de la palabra. Ahora pasemos a la octava puerta de restauración, la puerta de los caballos. Nehemías 3:28 nos dice: desde la puerta de los caballos restauraron los Cuanim, cada uno enfrente de su casa. La puerta de los caballos se refiere a las batallas a Reujim. Proverbios 21:31 nos dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Yahweh es el que da el triunfo. Nosotros somos el caballo y Yahshua es el jinete. Recuerden que Yahshua entró a Jerusalén en un pollino. El caballo somos nosotros, que necesitamos ser refrenados y ser dirigidos con freno. ¿Y dónde le colocan el freno a los caballos? En su boca. Es decir, pongamos freno a nuestros labios para no transgredir en palabras, porque muchas veces ofendemos, incluso en plena plegaria. Que no suceda esas cosas. Aprendamos a refrenar esta lengua que es inflamada por el propio Sheol. Primera de Kefas 3:10 nos dice: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Entonces, la octava puerta que tenemos que restaurar es la puerta de los caballos, es decir, utilizar nuestra lengua, no para herir al prójimo, sino para hacer guerra a Reujim contra esta criatura que llamamos Ashatán. Pasemos a la novena puerta de restauración, la puerta oriental. Esta puerta habla de la venida de Yahshua. Cuando Él venga por segunda vez, entrará por la puerta oriental. Y Jezquel 43:4 nos dice: y la Kabut de Yahweh entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Construir la puerta oriental significa amar la segunda venida de Yahshua. Todo el que ama la segunda venida de Yahshua tiene la corona, pero tiene que pelear la buena batalla. Shaulo dijo: he peleado la buena batalla, por lo tanto, me espera la corona de justicia, no solamente a mí, sino también a los que aman la puerta oriental, a los que aman la venida de Yahshua. ¿Qué significa amar la venida de Yahshua? Significa tres cosas: vivir en consagración, proclamar las buenas nuevas y pescar hombres, y por último, paciencia y perseverancia. Amar la venida de Yahshua no implica ser espectadores, sino más bien entrar a la cancha y meterle un gol al diablo. Finalmente, la décima puerta de restauración es la puerta del juicio. La puerta de juicio se menciona después de la puerta oriental, es decir, inmediatamente después que Yahshua vuelva. Todos somos llamados al tribunal de Yahshua, porque el juicio comienza por la casa. Y en aquel día muchas personas que no restauraron las puertas de su vida, esas personas le dirán a Yahshua: Adón, Adón, en tu nombre hicimos milagros, echamos demonios, hicimos esto y lo otro. Y Yahshua les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero a otros que han restaurado las puertas, Yahshua les dirá: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Adón. Entonces, estas son las 10 puertas que tenemos que restaurar, tanto a nivel individual como grupal. Por la puerta de las ovejas entramos cuando hacemos la inmersión en nombre de Yahshua. En la puerta del pescado nos volvemos proclamadores y pescamos hombres.
En la puerta antigua restauramos las sendas antiguas, reparamos los portillos y las calzadas. En la puerta del valle aprendemos el principio de humildad, servir en lugar de dominar. En la puerta del muladar nos deshacemos del viejo hombre y botamos a la basura la escoria de nuestro carácter. En la puerta de la fuente, Yahweh nos llena de su Reu HaKodesh. En la puerta de las aguas, bebemos el agua de la palabra, que nos hace crecer y madurar. En la puerta de los caballos, corremos hacia la línea de batalla como David y le arrancamos la cabeza al diablo. En la puerta oriental, esperamos con paciencia la venida de Yahshua. Y finalmente en la puerta del juicio, estamos en la presencia de Yahweh y Yahshua para recibir recompensas o azotes según lo que hayamos hecho. Esos son los 10 procesos que todo creyente va a atravesar en este camino a la redención. Si se dan cuenta, las puertas no fueron restauradas en cualquier orden. Esto fue designio de Yahweh para enseñarnos los procesos o etapas que tenemos que atravesar. Y aquí viene el dato final de la primera parte. Nehemías 6:15 nos dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. ¿Qué significa el número 52? Bueno, el número 52 se descompone de la siguiente manera. 26 más 26 es igual a 52, es decir, la restauración de los muros y las puertas viene sellado con el nombre de Yahweh el Padre y Yahweh el Hijo, porque el nombre de Yahweh tiene un valor numérico de 26, y sumado a esto, Yahweh usaría a un siervo cuyo nombre tiene contenido el número 26. El otro significado del número 52 es el siguiente. 52 se descompone así: 50 más 2 es igual a 52. El número 50 representa a Shavuot, donde Yahweh derramó su Reu HaKodesh, y el número 2 representa los 2 milenios que pasaron desde que Yahshua resucitó, es decir, la restauración plena de los muros y las puertas tendría su conclusión en estos tiempos finales, en la hora 11. Es tiempo de reparar los muros y las puertas de nuestra vida, para que un día tengamos derecho a entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén. Revelaciones 22:14 nos dice: dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Vamos a continuar con la enseñanza. Esta segunda parte va a estar más interesante, porque guardamos el mejor vino para el final. ¿Cuántos de ustedes saben que la guerra de alta sabiduría se encuentra en las puertas? Proverbios 24 del 5 al 7 nos dice: el hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está el triunfo. Alta está para el insensato la sabiduría, en la puerta no abrirá él su boca. Este hermoso pasaje es un corolario para un guerrero de Yahweh,
La creencia común del mundo es que los atletas no son muy eruditos y los eruditos no son muy buenos atletas, refiriéndose a la fuerza de carácter. Pero el Tanakh nos dice todo lo contrario. Nos dice que los hombres sabios son fuertes y los entendidos son de pujante vigor. Porque para ganar las guerras necesitamos inteligencia y un cuerpo de consejeros para obtener el triunfo. La ingeniería y la guerra son tan importantes que los ejércitos desarrollan su batallón de ingenieros y tienen universidades de ingeniería. En una pelea pequeña, quizá la fuerza bruta sea la que prevalezca, pero en una guerra grande necesitamos gente experta en guerra, necesitamos ingenieros de guerra, y ahí es donde es alta para el insensato la sabiduría. Por eso le llamamos a esta enseñanza guerra a Reujim de alto nivel. En las guerras de la antigüedad, una de las piezas más importantes era la puerta del castillo, porque primero las batallas se desarrollaban en el campo abierto, y cuando uno de los ejércitos estaba ganando, el otro se refugiaba en su castillo. La batalla final era la toma de la puerta del enemigo. Por eso las puertas de los castillos eran obras tremendas de ingeniería. Partiendo de esta premisa, se entiende mucho mejor por qué Yahweh le prometió a Abraham diciendo: tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y sumado a esto, Yahshua nos dijo: las puertas del Sheol no prevalecerán contra la asamblea. Esas dos frases nos dicen que la asamblea no fue hecha para escapar, sino para conquistar y aplastar al reino de las tinieblas. Tenemos la autoridad para darle un machetazo al diablo. Sigamos avanzando. Proverbios 31:23 nos dice: su marido de la mujer virtuosa es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Cuando se menciona a la mujer virtuosa, se mencionan varias virtudes, y una de ellas es que su marido es conocido en las puertas, porque ahí se sentaba con los dirigentes de la tierra. Era un consejero sabio de la ciudad. Y así como hay silla de escarnecedores, también hay el asiento de los consejeros en las puertas de la ciudad. Una de las cosas que más anhelaba Abraham era tener un hijo legítimo. Y después de circuncidarse, junto al pueblo, en obediencia al mandato de Yahweh, se le aparece Yahweh. Pero ¿dónde creen que Abraham estaba? Bereshit 18:1 nos dice: después le apareció Yahweh en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Aquí aparece otra característica de las puertas. Son lugares donde se manifiesta lo sobrenatural. Cuando Yahweh iba a destruir a Sodoma por su transgresión inmoral, decide comunicárselo a Abraham, y ante la intercesión de Abraham, Yahweh decide librar a Lot de la destrucción. Bereshit 19:1 nos dice: llegaron pues los dos malaquín a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Otra vez aparece la puerta. Veamos un último ejemplo.
Cuando el rey Asuero leyó los libros, se acordó que Mardoqueo lo había librado de la conspiración de 2 eunucos, y entonces se dio cuenta que no lo había honrado, y decide honrarlo. Esther 6:10 nos dice: entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el yaudí Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Tenemos 3 ejemplos de personas que se sientan a la puerta. Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y Mardoqueo se encontraba en la puerta del palacio. La pregunta es: ¿qué significa sentarse a la puerta? Bueno, vamos a descubrirlo, pero antes leamos el siguiente verso. Bereshit 28 del 10 al 17 nos dice: salió pues Jacob de Beersheba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí malaquín de Elohim, que subían y descendían por ella. Y he aquí Yahweh estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham tu padre, y el Elohim de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Yahweh está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Elohim y puerta del cielo. Jacob estaba viajando a Siria y soñó un sueño, y cuando despertó dijo: Yahweh está en este lugar. Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa sino casa de Elohim y puerta del cielo. ¿Qué significa esa frase? Bueno, esto define lo que debería vivir la asamblea. Un lugar donde la presencia de Yahweh produce temor reverente. Otras versiones dicen: imponente, sagrado, espantoso, asombroso, temible, aterrador, terrible. La asamblea es la casa de Yahweh y la puerta del cielo, el lugar donde los malaquín de Yahweh van y vienen. La asamblea es el lugar donde lo sobrenatural se manifiesta, donde la presencia de Yahweh se manifiesta y cambia las vidas. Sigamos avanzando. La generación de los que buscan a Yahweh. Taelim 24 del 1 al 6 nos dice: de Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo, y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares, y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Yahweh? ¿Y quién estará en su lugar Kadush? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su nefesh a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Yahweh y justicia del Elohim de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Elohim de Jacob, Selah.
Este verso no está hablando de los que buscan las bendiciones, sino de los que quieren tener un encuentro con Yahweh, los que anhelan conocer personalmente al Elohim vivo. La pregunta es, ¿somos uno de ellos? Y aquí viene la parte más interesante. Versos 7 al 10 nos dice: Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas perpetuas, y entrará el rey de Kabut. ¿Quién es este rey de Kabut? Yahweh el fuerte y valiente, Yahweh el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas perpetuas, y entrará el rey de Kabut. ¿Quién es este rey de Kabut? Yahweh de los ejércitos, él es el rey de la Kabut, Selah. A esta generación de buscadores de Yahweh, Elohim les llama a puertas, puertas perpetuas. Yahweh dice que nos levantemos los que somos puertas. Levántense la generación de los que buscan a Yahweh, para que entre el rey de Kabut, para que entre Yahweh, el fuerte y valiente, el poderoso en batalla. Las puertas perpetuas son portales de reactivación, hombres y mujeres de Yahweh que buscan su presencia, hasta que Yahweh entre en nuestros continentes, países, ciudades o congregaciones. Vuélvete un buscador de Yahweh, que traiga restauración a las naciones, y entonces vendrá el Adón de la honra, trayendo la Kabut postrera sobre su casa. ¡Qué privilegio tan grande! Ser puertas perpetuas que se levantan para que entre el rey de Kabut. Sigamos avanzando. Veamos más detalles interesantes acerca de la puerta. El portero de la puerta discierne muy bien. Segunda de Crónicas 23:19 nos dice: puso también porteros a las puertas de la casa de Yahweh, para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. El Cohen Yehoyada puso porteros a las puertas de la casa de Yahweh, y según el Brit Hadashah, cuando el pastor de las ovejas entra por la puerta, le abre el portero, porque esa es la función principal de los porteros, abrir la puerta. Yahshua es el buen pastor y el portero es el proclamador que abre la puerta para que entre el pastor y las ovejas. Entonces, ¿cuál es la función principal del portero? No dejar entrar a quien no debe entrar. En el caso del templo, los porteros por ningún motivo dejaban entrar un inmundo a la casa de Yahweh. Los porteros tienen que tener un alto nivel de discernir, tienen que ser muy sensibles en sentido a Reuhim. Por ende, el portero en la asamblea no tiene que dejar entrar ningún inmundo al redil. Y si por alguna razón se infiltra un lobo o loba, entonces el portero tiene la autoridad de expulsar a ese infiltrado o salteador. Ahora veamos la historia de un portero bien conocido. Estamos hablando de Obed-Edom. Él decidió vivir cerca del arca y su historia tiene una enseñanza profunda. Segunda de Shemuel 6:11 nos dice: y estuvo el arca de Yahweh en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Yahweh a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Yahweh ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Elohim. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Elohim de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Cuando el rey David quería llevar el arca del pacto a Jerusalén, fue disciplinado por Yahweh por hacerlo a su manera. Ahí perdió la vida Usa, que actuó con temeridad
cuando los bueyes que llevaban el arca tropezaron. Entonces le vino temor a David y recién preguntó: ¿cómo he de traer el arca? Mientras tanto, David llevó el arca por 3 meses a la casa de Obed-edom, y Yahweh comenzó a bendecir a toda la casa de Obed-edom. Entonces fue David y llevó con alegría el arca de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y aquí viene la parte interesante. Obed-edom le pidió al rey David que le permitiera ir junto con el arca. Imagínate, dejar tu casa por seguir la presencia de Yahweh. Eso es lo que Yahweh busca. Y ahora fíjense en lo que se convirtió Obed-edom. Primera de Crónicas 15, del 16 al 24 nos dice: dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música. Y los levitas designaron a Gemán y con ellos a sus hermanos del segundo orden, Obed-edom y Jehiel los porteros. Obed-edom, Jehiel y Asasías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir, y Obed-edom y Jehías eran también porteros del arca. ¿Se dan cuenta? Es tan impresionante lo que vivió Obed-edom esos 3 meses, que llegó a ser portero del templo, para estar cerca de la presencia de Yahweh. Y no solo eso, también aprendió a ministrar con arpas afinadas en la octava para dirigir. Es decir, se volvió un exaltador prominente y a la vez portero. La vida de Obed-edom tiene que influir en nuestras vidas de tal manera que anhelemos vivir cerca de la presencia de Yahweh. Sigamos avanzando. El portero representa también a un arquero que dispara con visión. Irmías 50:14 nos dice: poneos en orden contra Babilonia alrededor, todos los que entesáis arco, tirad contra ella, no escatiméis las saetas, porque pecó contra Yahweh. Y el siguiente verso nos complementa la información. Irmías 50:29 nos dice: haced juntar contra Babilonia flecheros, a todos los que entesan arco, acampad contra ella alrededor, no escape de ella ninguno, pagadle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo, haced con ella, porque contra Yahweh se ensoberbeció, contra el Kadush de Yasharel. El fútbol es pasión de multitudes, porque es una reproducción de la guerra. El grito de guerra era como gritar un gol. Por esa causa al fútbol le consideran el deporte rey, porque se libera mucha adrenalina y se carga de emociones. Veamos un ejemplo. Esa es la clase de emoción que se liberaba en la guerra. Por eso el fútbol llama tanto la atención a la gente. En el fútbol, el objetivo es llegar al arco o puerta rival para marcar un gol. Por eso al portero también le llaman arquero. Antiguamente a las puertas se le llamaban arcos. Es interesante que para la destrucción de Babilonia, Yahweh habla específicamente a los que manejaban arcos, flechas y lanzas. Yahweh convoca a los arqueros o flecheros, que también se llaman porteros, y los porteros tienen 3 maneras de entesar el arco. Número 1. Son los que disparan directo al blanco, como armas de mucha precisión. Número 2. Los que disparan con cañones, con cierto grado de inclinación.
El disparo se hace para apoyar a los soldados que están peleando al frente de la batalla. Y finalmente, número 3, tenemos los arqueros que disparan a las nubes para producir lluvia en medio de la sequía. Entonces, necesitamos de estos visionarios en la asamblea. Arqueros, flecheros y porteros con visión que dan directo al blanco, que apoyan a los que están al frente de la batalla y que disparan a las nubes para producir lluvia. Necesitamos arqueros con hambre y sed de la presencia de Yahweh. Despierten porteros, sepan discernir para que no entre nada inmundo a la casa de Yahweh. Despierten lanceros, destruyan a Babilonia y maten al dragón y lancen el grito de júbilo. Sigamos avanzando. Ahora echemos un vistazo a la puerta de la Kabut. Y Jezquel 43 del 1 al 5 nos dice: me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí la Kabut del Elohim de Yasharel, que venía del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su Kabut. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Kebar, y me postré sobre mi rostro. Y la Kabut de Yahweh entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y Jezquel contempla la Kabut de Yahweh, que viene del oriente, y cae rendido al piso. Es decir, si ver la Kabut de Yahweh viniendo es algo tremendo, imagínense cuál será la emoción cuando Yahweh entre a su casa, a su asamblea. Hasta nuestra carne tiembla de emoción. Luego dice el texto: y la Kabut de Yahweh entró en la casa, es decir, la llenó por completo. Ante tanta majestad y presencia, nuestra carne moriría. Por eso tenemos que prepararnos para ese día. Porque si vivimos en transgresión y Yahweh viene, entonces la Kabut de Yahweh nos fulminaría en un instante. Por eso dice la Escritura: sin consagración nadie verá a Yahweh, porque si un inmundo lo mira, ya saben lo que pasa. Entonces, preparémonos, porque la Kabut postrera será mayor que la primera. Sigamos avanzando. Yahuanán 10:7 nos dice: volvió pues Yahshua a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Leyendo este verso, podemos contestar la pregunta inicial: ¿qué representa sentarse a la puerta? Abraham estaba sentado a la puerta y Yahweh lo visitó. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y 2 malaquín le visitaron. ¿Qué significa eso? Muy simple. Aquellos que están sentados en la puerta, que es Yahshua, siempre van a experimentar sucesos sobrenaturales. Y como la puerta representa también la guerra, entonces se entiende mucho mejor por qué el nombre del rey David tiene una doble Dalet en su estructura gramatical. El nombre de David se escribe con 4 letras hebreas, empieza con una Dalet y termina con una Dalet, y la puerta representa la guerra, porque Yahweh le dijo a Abraham: tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Es decir, el hecho de que el nombre de David tenga una doble Dalet, eso significa una unción doble para la guerra.
ya que David manejaba espada y arco. ¿Cómo lo sabemos? Fíjense lo que dice el siguiente verso. Taelim 144:1 nos dice: Salmo de David. Bendito sea Yahweh mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Las manos sirven para agarrar la espada, pero los dedos son especialmente para el arco. Eso es muy fácil de comprobar, porque cuando uno agarra la saeta, lo agarra con los dedos y luego apunta directo al blanco. Por ende, se puede deducir muy fácilmente que el rey David era diestro con espada y arco. Por eso escribió este verso diciendo: Bendito sea Yahweh mi roca, quien adiestra mis manos espada para la batalla y mis dedos arco para la guerra. Esto es suficiente para demostrar que David era diestro con el arco. Pero como la Torá demanda 2 o más testigos, entonces que pase el segundo testigo. Segunda de Shemuel 22:35 nos dice: quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Entonces queda demostrado que el rey David era diestro con espada y arco. Esa fue la doble unción de guerra que Yahweh le dio, y hasta su propio nombre da testificar de ello. David empieza con Dalet y termina con Dalet, es decir, David empieza peleando con Goliat y termina su carrera peleando, porque David sometió a todos los enemigos de Yahweh, y en la época de Salomón ya no había enemigos que vencer, y Salomón reinó en una época de paz y tranquilidad, porque David su padre había conquistado todas las puertas de sus enemigos. Entonces, la puerta tiene que ver con guerra, pero la puerta también tiene que ver con llaves, porque toda puerta se abre con una llave. Y la profecía para estos tiempos finales es la siguiente. Ishaya 22:20 nos dice: En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilquía, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, autoridad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. El nombre Eliakim significa aquel a quien Elohim levantará. ¿De dónde lo levantará? Primera de Shemuel 20:41 nos da la respuesta. El texto nos dice: y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur. Entonces es demasiado evidente que el siervo Eliakim se levantaría del lado del sur. ¿Cuál sur? Se los dejo la respuesta, pero lo interesante es lo siguiente. El siervo Eliakim se menciona en la casa de David, y primera de Shemuel 20:41 habla de David que se levanta del lado del sur, es decir, el siervo Eliakim es de la región sur o Negev, no cabe la menor duda. Luego Ishaya menciona diciendo: Eliakim recibirá autoridad o potestad sobre la casa de Judá, es decir, el siervo Eliakim pertenece a la tribu de Judá. Luego dice el texto: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. ¿Qué significa esa frase? Bueno, esa frase tiene conexión directa con la asamblea de Filadelfia. Revelaciones 3:7 nos dice: escribe al malach, al mensajero de la asamblea en Filadelfia.
Esto dice el Kadush, el auténtico, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y el siguiente verso nos complementa la información. Matías 6:19 nos dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Yahshua es el que tiene la llave de David, y según Matillá, esa llave sería entregada en manos de un siervo. La pregunta es, ¿cuál siervo? Y Sheyá 22:20 nos da la respuesta. Es el siervo Eliakim, que significa aquel a quien Elohim levantará. ¿De dónde lo levantará? Del sur. ¿Cuándo lo levantará? En la hora 11. ¿Para qué lo levantará? Guerra a Reujim de alto nivel, porque las llaves se usan en las puertas, y ya vimos que la puerta representa guerra. Por tanto, el siervo Eliakim es varón de guerra, que porta las llaves de la casa de David, y las llaves tienen que ver con autoridad, y la promesa de Yahshua para el siervo Eliakim y su asamblea es la siguiente. Lucas 10:19. He aquí os doy potestad, autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Yahudá, te exaltarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos.